Ver y no verla al mismo tiempo. Aunque todos coinciden en que con la sanción de la ley Bases en diputados comienza una nueva etapa del gobierno de Milei, resulta una incógnita el rumbo que adoptará en lo discursivo. En particular, me interesaría conocer hacia dónde girará la atención entre el verla y el no verla. Y hacia eso voy, eso es lo que me interesaría explicarles hoy. Para ser más claros, a ver, desde hace ya unos meses, tanto Milei como sus seguidores y los periodistas afines han instalado, con bastante arrogancia, por cierto, la idea de que quien no está de acuerdo con el sendero adoptado por el gobierno no es simplemente alguien que disiente, sino que se trata de alguien que no la ve, no la ve. Este no verla tendría que ver con sesgos ideológicos que impedirían a los opositores al gobierno observar la realidad tal cual es. Esto es no verla. Y para aquellos que nos escuchan por fuera de la Argentina, ese es el sentido de la frase. Si no la estás viendo, como decir, bueno, no estás viendo la realidad. Eh, Ahora, fíjense que alguna cosa curiosa, se habla de no ver en lugar de, por ejemplo, de no comprender, que también podría decirse, ¿no? Tales no la comprenden. No, pues dice no ver. Entonces, esto significa que la dificultad alcanza los propios sentidos de las personas, en este caso el sentido de la vista. Es decir, los medios a través de los cuales captamos la realidad y que, por lo menos desde cierta tradición filosófica, no vamos a entrar en esa discusión, serían aquellos, los sentidos, aquellos que nos suministran los datos a partir de los cuales, o aquello a través de los cuales, recibimos los datos a partir de los cuales reflexionamos, ¿sí? Expuesto así, se trata de una lógica que no tiene nada que envidiarle a la inteligencia de izquierda, ¿no? La vieja inteligencia de izquierda, aquella que hoy milita la oposición al gobierno de Milei desde diversos espacios y que desde hace décadas se jacta de ser una minoría esclarecida, legitimada para guiar las almas y el pueblo. De modo que la metáfora está por encima de las diferencias ideológicas. Así, la gente que dice ver lo que otros no pueden, viene en los formatos más variopintos, desde radicales de izquierda hasta populistas de derecha, y en el medio todo lo que ustedes puedan encontrar. En el caso de Milei, la idea de ser el que la ve es coherente con el lugar desde el que pretende hablar. Porque Milei dice hablar desde el conocimiento que le da haber estudiado economía, más allá de que evidentemente le incomoda que sus títulos no tengan la legitimidad de casas de estudio más prestigiosas, y también por el hecho de haber escrito libros, más allá de que sean de divulgación, que tengan acusaciones de plagio y que académicamente hablando no posean valor alguno. Digamos entonces que en todo caso se trata igual de detalles propios del mundillo universitario y de quienes siguen una carrera científica. Quien no sigue eso, como es el caso de Milei, le interesa muy poco y está bien, además que así sea. Pero eh, por ello digo, si salimos en todo caso de ese ámbito, habría que decir que frente al público, al ciudadano común, Milei se presenta como uno que sabe. Y son muchos los que lo admiran por ese presunto conocimiento. Sin embargo, fíjense, en paralelo, hay dentro del discurso del mileísmo en general, si se me permite hablar de mileísmo, y digo eso porque todavía creo que está más fuerte que en el discurso del propio Milei. Digo, hay una línea paralela y hasta contradictoria con este discurso de el no la ven, de los esclarecidos, de nosotros sí, nosotros estamos observando una realidad que vos no ves. Hay un discurso que es contradictorio a ese y que es parte del propio mileísmo. Se trata de una suerte de, ¿cómo decir, digamos, de exaltación del no verla, del no saber, el cual, si nos remontamos a la historia de las ideas, parece reflotar la disputa entre los ilustrados, que abrazaban la razón universal y que la veían, ¿sí? Y los románticos, aquellos que en sus distintas variantes, porque es muy complejo ese movimiento o esa tradición, eh, podían defender las pasiones, la irracionalidad,
la identidad personal y cualquier tipo de particularidad de las cosas de lo propio. Le voy a mencionar dos ejemplos en los cuales esto aparece en el mileísmo, digamos. Y se los menciono por orden cronológico, más allá que es una historia reciente. El primero, creo que alguna vez lo comentamos acá, se dio en el debate presidencial de cara al balotaje, el que estaba Milei contra Massa, mano a mano. Allí, bueno, no sé qué les pasará a ustedes, pero me parece que esto es demasiado evidente. No hay ninguna duda, Massa humilló a Milei. Lo humilló en todo sentido, a punto tal que me imagino que será difícil volver a repetir un escenario como ese, en el que un candidato es tan abrumadoramente superior al otro, en los distintos aspectos que tiene el debate, que tiene aspectos más de contenido y otros más que tiene que ver con las figuras retóricas, con lo discursivo. En todo ámbito fue muy superior, fue muy superior. Y esto es una descripción que va más allá de simpatías o de la evaluación de los candidatos. No importa si me gusta más uno o menos, no importa eso. Como mínimo, entonces digamos que, a ver, quedó expuesto que Massa se había preparado, si quieren, y que conocía más que su adversario el funcionamiento del Estado, sin duda. Además de contar con un plan claro, independientemente si nos gusta más o menos, o si ese plan se había llevado a cabo adelante cuando él era ministro de Economía. Olvidémonos de esa discusión, ¿sí? Que también ya la hemos dado. Pero eso estaba claro. Ahora, en el caso de Milei, nunca se sabrá si se confió demasiado en la improvisación. Bueno, pero lo cierto es que fue vapuleado desde el minuto 1 hasta el final. Victoria por puntos, por nocaut, no sé, por lo que quieran, llámenlo como quieran. Pero si de ese debate dependía el voto de un sector de la sociedad, esos famosos indecisos, uno nunca sabe cuánto es, bueno, no quedaban dudas de hacia dónde tenía que ir ese voto. Claramente, cualquier televidente hubiera decidido decir, si esta es la situación, yo voto a Massa. Sin embargo, los resultados los conocemos todos. Por supuesto que se podría objetar que la elección ya estaba determinada o que los debates no inciden en el voto, y yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Pero lo más interesante, pues así que podemos dejarlo de lado esa discusión, lo más interesante es el modo en que el mileísmo y sus usinas de medios tradicionales y redes salieron a tratar de incidir en la opinión pública. Porque no importa si los debates sirven o no, pero lo cierto es que todos jugaron o interpretaron que podía incidir, y por eso salieron a dar un debate en la opinión pública. ¿Y qué dijeron desde el lado de Milei, digamos? Más que el propio Milei. Y allí me habrá pasado alguno, pero en general yo lo que vi, estoy pensando hasta en La Nación Más, etc., apareció el reconocimiento de que Massa había estado mejor, que había sido superior. Pero al mismo tiempo, yo creo que había sido Majul, por ejemplo, a uno que lo escuché, uno de los tantos, se señalaba que justamente la gente se identificó con Milei porque fue el perdedor del debate. Porque fue el perdedor del debate. Extrañísimo. La sociedad triunfalista deviene misericordiosa y se abraza al roto, al defenestrado, a aquel que resultó humillado a todo nivel durante 2 horas. El saber, entonces, no fue visto como un valor en posesión de Massa. Al contrario, la gente premió al que no se preparó, al que demostró no saber. Su ignorancia lo ubicó en el lugar del genuino. O sea, Milei fue genuino por su ignorancia, por su no saber. Y se entendió que era preferible confiarle la administración del Estado al que nada sabía de él. Son muy pocas las decisiones que los ciudadanos de a pie tomamos en nuestro día a día y que puedan compararse a eso o siguiendo esa lógica. Si al fin de cuentas, equivocados o no, o estafados o no, suponemos que las cosas van a andar mejor si las hace el que sabe, sea la actividad que fuera, desde cocinar hasta arreglar una estufa. Esta es una discusión que incluso ya estaba presente en Platón, por ejemplo, en la discusión sobre la democracia y sobre otros sistemas de gobierno. Decimos, vos cuando tenés que elegir a alguien, ¿a quién elegirías a alguien por sorteo para que te arregle el baño? Y no, yo elijo al mejor. Bueno, acá sería un poco la misma idea, ¿sí? En ese momento, sí. Entonces, para gobernar elegís a cualquiera. Te da lo mismo que gobierne cualquiera. Y no. Bueno, acá incluso no solo que gobierne cualquiera, sino que gobierne quien no sabe, era. Por lo menos de lo que pasó a partir de ese debate, ¿no? Pero bueno, evidentemente entonces funcionó otra cosa, o por lo menos, si quieren,
No sabemos si el resultado de ese debate incidió finalmente en lo que sucedió algunos días después. Está claro. Pero al principio entonces eso no influyó por lo menos, ¿no? Si está bien, si está mal, quizá está mal, probablemente esté mal, pero en todo caso, digo, quedémonos al menos con la idea de que allí hay por lo pronto una novedad. La novedad es esta, es decir, la gente no premió, en este caso, al que más sabe, que había demostrado ser Massa. El segundo ejemplo, le dije que les iba a mostrar dos. Uno fue el del debate y el otro, este es más difuso, porque en realidad no refiere en particular a un caso, o sí, pero en todo caso a muchos casos, porque esto también está siendo aceptado por todos los analistas de distintos puntos de vista, y es que el gobierno tiene muchos problemas al momento de administrar el Estado, tiene problemas con la gestión. ¿Sí? Y no estoy hablando de los grandes lineamientos de la política de Milei, que la licuadora, que la... No, el día a día. El día a día, la ejecución de una partida, el nombramiento de las terceras líneas de una secretaría, hacer que la leche llegue antes de que se venza. De eso estoy hablando. ¿Mm? Entonces, a ver, lo sabemos todos en realidad, diría yo, porque creo que aún quien no se dedica, digamos, a la política o al periodismo tiene algún conocido. El Estado está paralizado, no está funcionando, tiene problemas. Sin embargo, una vez más, el relato oficialista pone en valor la inexperiencia. No dice esto es falso, dice sí, es verdad, pero valoremos la inexperiencia, trazando una especie de equivalencia entre tener experiencia, ser político, ser ladrón. Esa sería la equivalencia. Tener experiencia, ser político, robar. Los que saben cómo manejar el Estado son los que lo conocen desde adentro y por lo tanto son los que lo habrían saqueado, de modo tal que podemos perdonarle a los nuevos una eficiencia. Ese sería más o menos el razonamiento. Entonces fíjense que la evaluación en este punto es más moral que económica, porque quizás esta ineficiencia, quizás no tenga duda, tiene un montón de costo económico, pero lo que importa ahí es la cuestión moral. Algo así como oponerle al famoso roban pero hacen, un no hacen pero tampoco roban. Para concluir entonces, más allá de que en el relato del gobierno sobresale la lógica de los esclarecidos que la ven, porque eso me parece que esto es siempre más fuerte, especialmente en Milei, esta idea, yo la veo, yo la sé, yo estudié, vos sos un ignorante, sos un bruto, acá tengo mi libro, ¿sí? Digo, más allá de que eso sobresale frente a aquellos que no, digamos, al mismo tiempo convive entonces en ese discurso de los esclarecidos que la ven, al menos en algunas ocasiones puntuales, una reivindicación, eso que yo llamé romántica o populista del no saber, ¿no? Un elogio de la ignorancia, a veces de la irracionalidad, de las pasiones, si lo digo en términos románticos. Pero en el sentido que lo venía planteando es esto, una reivindicación del no saber, de la inexperiencia, y bueno, eso lo hace genuino, lo hace ser como uno, porque sí, el tipo no sabe, porque nunca estuvo en el Estado, y entonces nunca robó. Bueno, entonces es uno de los nuestros. Ahora, bueno, más que una compleja elaboración de una inteligencia superior, ¿sí? que está encargada del discurso del gobierno y que entonces se ocupa de incluir los contrarios, el discurso de los que la ven y de los que no la ven, en un gran relato totalizante, digo, más que eso, probablemente no sea más que los intentos puntuales de encontrar justificación para acciones y hechos difíciles de justificar, ¿no? O sea, está la cuestión del la ven versus los que no la ven, y la cuestión de reivindicar el no la ven o el reivindicar la experiencia, los jardines, etcétera, parece más bien como un recurso para poder justificar acciones o fracasos de la gestión que son difíciles de justificar. Así que creo que esta es finalmente la explicación más simple y como suele ocurrir, la explicación más simple es la que tiene más posibilidades de ser cierta.